Mi nombre es Ella Washington y tenía 32 años cuando aprendí que en mi familia la propiedad solo contaba hasta que alguien más decidía que la necesitaba más. Una semana después de pagar mi apartamento, mi hermana menor apareció y me dijo que ya no era realmente mío. La carta del banco llegó un jueves por la mañana. Un sobre sencillo, sin fuegos artificiales, sin confeti, solo una línea de texto que decía que mi hipoteca estaba pagada en su totalidad. No lloré. No llamé a nadie. Me senté en el borde de mi sofá y la releí tantas veces que mis ojos comenzaron a nublarse, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo diferente si apartaba la vista por mucho tiempo. La pegué en mi refrigerador con un tonto imán en forma de vaca que tenía desde la universidad. Se sintió como la mayor victoria de mi vida y también como algo en lo que aún no confiaba del todo. Como si me relajaba demasiado, alguien me diría que había habido un error. El apartamento no era impresionante. 2 habitaciones en Chicago, electrodomésticos viejos, pisos que crujían en los mismos lugares cada noche, como si me recordaran que habían estado aquí más tiempo que yo. La segunda habitación era mitad almacén, mitad oficina. Mi solución improvisada porque trabajaba en ella y no podía permitirme un lugar con una oficina de verdad cuando lo compré 5 años antes. Pero era mío. Cada abolladura, cada atajo, cada arreglo barato contaba una historia sobre lo duro que había trabajado para llegar allí. Me salté las vacaciones, conduje un coche lo suficientemente viejo como para botar, aprendí a arreglar fregaderos que goteaban en YouTube en lugar de llamar a los fontaneros. Mientras mis amigos salían los fines de semana, yo aceptaba trabajos independientes y turnos de reparto de comida. Cuando publicaban fotos de la playa, yo contaba los recibos del supermercado. Durante años, este apartamento fue la línea de meta hacia la que me arrastré. Así que, cuando mi hermana Natalie apareció sin avisar ese martes por la tarde, sosteniendo un café helado gigante como si fuera la dueña del lugar, pensé brevemente que tal vez había venido a felicitarme. Ese fue mi primer error. No dijo hola. No esperó una invitación. Pasó directamente a mi lado y comenzó a mirar a su alrededor, sus ojos recorriendo todo como si estuviera inspeccionando una propiedad de alquiler. Se asomó a la segunda habitación, al baño, incluso al pequeño armario de mi oficina. Este lugar es más grande de lo que recordaba, dijo finalmente, con las manos en las caderas. Gracias, respondí. Ella asintió como si acabara de confirmar algo importante en su cabeza. Luego se giró y me miró directamente. Hemos acordado que este debería ser un lugar familiar ahora. Parpadeé. Disculpa. Lo dijo de nuevo, más despacio, como si me estuviera perdiendo lo obvio. Mamá y papá piensan que tiene sentido. Realmente no necesitas todo este espacio. Me reí. Se me escapó antes de que pudiera detenerlo. Un sonido agudo e incómodo. ¿Estás bromeando? Natalie no sonrió. A Mark le redujeron las horas, continuó. La guardería es ridículamente cara y tú estás aquí sola. Se encogió de hombros. Es un poco egoísta que te quedes con todo este espacio para ti. ¿Egoísta? Esa palabra me golpeó más fuerte que todo lo demás que había dicho. Miré alrededor de mi apartamento como si tal vez ella estuviera viendo algo que yo no veía. Algún salón de baile oculto. Alguna ala extra de la que me había olvidado. Natalie, dije lentamente. Esta no es una casa familiar. Yo la compré. Yo la pagué. Ella hizo un gesto con la mano como si eso fuera un tecnicismo. Vamos. Ni siquiera usas la segunda habitación. Nos mudaremos y tú podrás encontrar algo más pequeño. Estarás bien. Lo dijo como si estuviera anunciando el tiempo. Necesitaremos estar instalados para finales del próximo mes, añadió, recogiendo ya su café. Eso debería darte tiempo suficiente. Me quedé allí de pie. Había oído algunas cosas descabelladas de mi familia a lo largo de los años, pero esto era un territorio nuevo. Esto no era pedir dinero prestado o pedir favores. Esto era borrarme por completo. ¿Ya hablaste con mamá y papá? Pregunté. Por supuesto, dijo ella. Están de acuerdo. Es lo mejor para todos. ¿Y qué creen ellos que voy a hacer?, pregunté. ¿Simplemente irme?
Ella suspiró como si yo estuviera siendo dramática. Lo entenderás cuando tengas hijos. Eso me hizo reír de nuevo, esta vez con amargura. No te corresponde decidir eso, dije. No te vas a mudar aquí. Natalie se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Se giró y me dedicó esa sonrisa, la que usaba cuando asumía que las cosas saldrían a su manera tarde o temprano. Ya hemos hablado con mamá y papá, repitió. Y luego se fue. Me quedé en mi sala de estar mucho después de que la puerta se cerrara, escuchando el refrigerador encenderse con su familiar gemido. Mis ojos volvieron a la carta de la hipoteca en el refrigerador. Por un segundo, me pregunté si me lo había imaginado todo. No lo había hecho. Esa noche, no pude concentrarme en el trabajo. Mi cerebro seguía repitiendo las mismas palabras. Lugar familiar. Como si mis años de sacrificio no importaran. Como si el ADN les diera propiedad sobre mi vida. Llamé a mi novio Caleb y le conté todo. Escuchó en silencio. No interrumpió. No trató de suavizarlo. Eso no es normal, dijo finalmente. Eso no está bien. Había pasado toda mi vida escuchando que esto era normal. Natalie era 4 años menor, la hija predilecta. Los maestros la adoraban. Los vecinos la elogiaban. Cuando se olvidaba de las tareas, mis padres decían que estaba abrumada. Cuando yo sacaba un notable en lugar de un sobresaliente, me preguntaban qué había hecho mal. Yo cortaba el césped mientras ella se concentraba en la escuela. Mis padres pagaron sus campamentos, sus clases, su vestido de graduación, mientras me decían que el dinero escaseaba cuando mi coche necesitaba reparaciones. Cuando ella fue a una universidad privada con una matrícula que me revolvía el estómago, mis padres cofirmaron sus préstamos sin pestañear. Yo fui a una universidad estatal con becas y trabajos a tiempo parcial, trabajando en turnos de madrugada y noches tardías solo para mantenerme a flote. Cuando compré el apartamento, Natalie vino una vez, lo recorrió y arrugó la nariz. Es acogedor, dijo. Nunca podría vivir en un lugar como este, pero bien por ti. Ese comentario se me quedó grabado. Más adelante, se casó con Mark. Un buen tipo, un tranquilo profesor de ciencias de secundaria. Alquilaron un apartamento más nuevo de 3 habitaciones, con gimnasio, terraza en la azotea, todo lo que mi lugar no era. Luego tuvieron un bebé. Los costos de la guardería llegaron. Las horas de Mark se redujeron. Natalie dejó su trabajo a tiempo parcial. Y de repente, mi apartamento ya no era pequeño. Las llamadas comenzaron a la mañana siguiente. Primero mamá, con una voz dulce que enmascaraba la decepción. Luego papá, el mismo discurso, diferente tono. La familia ayuda a la familia. Tienes más de lo que necesitas. Piensa en el bebé. Para el almuerzo, una tía lejana me envió un mensaje de texto como si hubiéramos sido cercanas toda la vida. Esa noche, me senté en mi sofá mirando mi teléfono, dándome cuenta de que algo había cambiado. Esto no se trataba de compartir. Se trataba de control. Y por primera vez en mi vida, sentí que algo se endurecía en mi pecho. Ya no era una niña. No vivía bajo su techo. Pagaba mis propias facturas. Era dueña de mi casa. Y no iba a renunciar a ella. No esta vez. La cena del domingo siempre había sido el arma favorita de mis padres. Nunca lo llamaban una discusión, nunca lo llamaban una confrontación. Era solo la cena. Pan de ajo, lasaña. Sonrisas educadas tensas en rostros que ya sabían cómo terminaría la noche. Así que cuando mi madre llamó el viernes por la tarde y dijo, todos estarán aquí. Hablaremos con calma, supe exactamente lo que quería decir. Con calma significaba juntos. Juntos significaba superada en número. Aún así, dije que sí. No porque quisiera ir, sino porque quería escucharlo en voz alta. Quería saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Para cuando llegó el domingo, mi teléfono no había dejado de sonar en 2 días.
Natalie envió largos mensajes de texto sobre cómo esto era temporal, sobre los sacrificios familiares, sobre cómo Mark había hecho una hoja de cálculo para que yo pudiera ver los números. Mi papá dejó mensajes de voz recordándome que pensara en el panorama general. Mi mamá seguía diciendo, estás siendo muy tensa. Para el domingo por la tarde, mis nervios parecían cables pelados. Caleb se ofreció a venir conmigo. Negué con la cabeza. Todavía no, dije. Necesito hacer esto sola. La casa de mis padres se veía exactamente igual que siempre. El mismo papel tapiz despegado en el pasillo, el mismo sofá que se hundía en el medio porque papá se negaba a reemplazarlo. Entrar se sintió como retroceder en el tiempo. La mesa ya estaba puesta cuando llegué. Natalie y Mark estaban sentados a un lado, muy juntos como un frente unido. La mano de Natalie descansaba posesivamente sobre una carpeta gruesa frente a ella. Mark miraba la mesa como si estuviera tratando de memorizar la veta de la madera. Mis padres rondaban por la cocina, intercambiando miradas. Hola, dije. Natalie sonrió brillantemente. Demasiado brillantemente. Momento perfecto. Justo vamos a comer. La comida apenas tuvo tiempo de enfriarse antes de que ella comenzara. Solo necesitamos el apartamento por un año, dijo en voz baja, como si me estuviera ofreciendo un regalo. Quizás menos. ¿Un año? Repetí. Bueno, dependiendo, dijo rápidamente, una vez que nos recuperemos. Deslizó la carpeta hacia mí. Mark se aclaró la garganta. Elaboramos un plan. Presupuesto, cronograma. La abrí. Páginas de números, gráficos, columnas limpias, el alquiler listado como cero, los servicios públicos divididos nítidamente por la mitad. Sin cuotas de la comunidad, sin mantenimiento, sin reparaciones. Como si el lugar funcionara con buenas intenciones. ¿Cubrirían los servicios públicos?, pregunté. Natalia asintió. Obviamente. Eso es todo. Mamá se inclinó hacia adelante. Cariño, es temporal. Piensa en la bebé. Necesita su propia habitación. Miré a Natalie. Ahora alquilan un apartamento de 3 habitaciones. Es demasiado caro, dijo secamente. Entonces consigan un lugar más pequeño. Su sonrisa se tensó. ¿Por qué deberíamos desarraigarlo todo cuando tú tienes espacio sin usar? Sentí que apretaba la mandíbula. Porque es mi hogar. Papá dejó su tenedor como si estuviera a punto de impartir sabiduría desde la cima de una montaña. Esto se trata de que la familia trabaje junta. Tú tienes el espacio. Ellos tienen la necesidad. Es de sentido común. Toqué la carpeta. Escribieron esto como si yo ya hubiera estado de acuerdo. Silencio. Natalie finalmente dijo, pensamos que sería razonable una vez que vieras los números. Pasé a la página del contrato de arrendamiento que había impreso antes y la deslicé en la carpeta sin que ella se diera cuenta. Busqué su contrato de arrendamiento, dije con calma. Natalie se congeló. ¿Qué? Es público, dije. Penalización de 3 meses de alquiler por terminación anticipada, ¿verdad? Mark se movió en su silla. El rostro de Natalie se sonrojó. Eso no es de tu incumbencia. Lo están convirtiendo en mi incumbencia, respondí. Quieren mudarse a mi casa para evitar pagar penalizaciones en la suya. Sean honestos. Mamá frunció el ceño. ¿Es eso cierto? Natalie espetó. Solo necesitamos un nuevo comienzo. Entonces sean honestos al respecto, dije. No finjan que esto se trata de justicia. Mark finalmente habló, con voz baja. Solo estamos tratando de encontrar una solución que funcione para todos. Para todos, repetí. ¿O para ustedes? No respondió. La voz de Natalie se elevó. Ni siquiera usas la segunda habitación. Está ahí sin hacer nada mientras nosotros nos ahogamos. ¿Y de quién es la culpa?, pregunté en voz baja. Ella golpeó la mesa con la mano. Somos familia. La familia también respeta los límites, dije.
No pueden decidir que mi hogar no es mío porque tomaron malas decisiones financieras. Papá suspiró. Vamos a calmarnos. No, dije, poniéndome de pie. Todos ustedes vinieron aquí listos para hacerme sentir culpable y que les entregue mi casa. No lo voy a hacer. La voz de Natalie tembló. Entonces, ¿prefieres vernos sin hogar? No están sin hogar, dije. Tienen un contrato de arrendamiento. Tienen opciones. Simplemente no la mía. Agarré mi chaqueta. Gracias por la cena, dije. Buena suerte con el contrato. Nadie me detuvo. Los mensajes de texto comenzaron antes de que llegara a casa. Natalie, todavía podemos resolver esto. Mamá, la familia es lo primero. Papá, decepcionado. No respondí. Pasó una semana. Luego, una noche después del trabajo, noté rasguños cerca de mi cerradura. Eran pequeños, fáciles de pasar por alto, pero había vivido allí 5 años. Conocía cada marca en esa puerta. Se me encogió el estómago. Al día siguiente, mejoré el cerrojo, instalé 2 cámaras, una en el pasillo y otra adentro. Durante 2 noches, no pasó nada. En la tercera noche, mi teléfono vibró a las 2:37 de la madrugada, movimiento detectado. Abrí la aplicación. Natalie estaba fuera de mi puerta, con la capucha puesta, un destornillador brillando en su mano. Y en ese momento, supe que esto ya no se trataba de familia. Se trataba de un sentimiento de derecho, y estaba a punto de ponerse feo. El sonido que me despertó no fue el teléfono en sí. Fue la vibración contra la mesita de noche. Aguda y urgente, como algo que intentaba abrirse paso en mi sueño. Entrecerré los ojos para ver la pantalla. Movimiento detectado en tu puerta. Por medio segundo, mi cerebro trató de racionalizarlo. Un vecino. Alguien borracho en el piso equivocado. El edificio asentándose. Luego abrí la transmisión de la cámara. La imagen era granulada y en blanco y negro, pero no había forma de confundirla. ¿Natalie? La capucha baja, el pelo sobresaliendo por los lados, los hombros encorvados como si supiera que no debía estar allí. En su mano derecha, algo metálico reflejaba la luz del pasillo mientras lo movía hacia mi cerradura. Sentí una opresión en el pecho tan rápida que fue como si me hubieran succionado el aire de la habitación. Pulsé el botón de grabar. Mis manos temblaban, pero mis movimientos se sentían extrañamente tranquilos, como si mi cuerpo hubiera cambiado a otro modo. Me deslicé fuera de la cama, me mantuve agachada y marqué el 911. Hay alguien tratando de entrar a mi apartamento, susurré cuando el operador respondió. Tengo vídeo. Me pidió mi dirección, me dijo que me quedara dentro, que los oficiales estaban cerca. En la pantalla, Natalie trabajaba la cerradura como si lo hubiera hecho antes, como si esperara que cediera, como si pensara que no estaba en casa. Las luces del pasillo se encendieron automáticamente. Se congeló por un segundo. Miró por encima del hombro. Luego volvió a la cerradura. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era ira, no era miedo, exactamente. Algo más frío. La última pieza de negación encajando en su lugar. Esto no era desesperación. Esto era un sentimiento de derecho. Aparecieron pasos en la transmisión de la cámara. 2 oficiales moviéndose rápidamente por el pasillo. Natalie no los vio hasta que estuvieron casi encima de ella. Señora, aléjese de la puerta. Ella saltó, se dio la vuelta, balbuceando de inmediato. Yo olvidé mis llaves. Esta es la casa de mi hermana. Me quedé detrás de la puerta hasta que uno de los oficiales llamó y se identificó. Cuando abrí, sentí que las piernas me iban a fallar. Levanté mi teléfono, todavía grabando. Es ella, dije. Es mi hermana, y eso es un destornillador. El oficial vio la grabación. El rostro de Natalie perdió todo su color. Le pidieron su identificación. Intentó tomárselo a broma. Esto es un malentendido. No dije nada. No era necesario.
La esposaron allí mismo en el pasillo. No me sentí arrogante. No me sentí aliviada. Solo me sentí agotada. Como si mi cuerpo estuviera 10 pasos por detrás de mi cerebro. Un oficial se quedó conmigo para tomar mi declaración. El otro se llevó a Natalie por el pasillo, sus muñecas rojas contra las esposas de metal. 5 minutos después, Mark vino corriendo por el pasillo en pantalones de chándal, con el pelo alborotado, el pánico escrito en su rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó sin aliento. Intentó entrar por la fuerza, dije secamente. Él miró al oficial, luego a Natalie. Pensó que todavía tenía una copia de la llave. Nunca le di una, dije. Mark se frotó la cara. No discutió después de eso, solo murmuró algo sobre llamar a un abogado y lo siguió. Cuando la puerta finalmente se cerró y el pasillo quedó en silencio, eché el cerrojo y me apoyé contra la puerta, mirando a la nada. Las cámaras siguieron grabando mucho después de que todo se detuviera. A la mañana siguiente, me tomé unas horas libres del trabajo. Quería tener todo documentado antes de que la historia fuera reescrita por mí. Fui a la comisaría y entregué las grabaciones. Sacaron el audio del 911, me dieron un número de caso y me dijeron que el vídeo hacía las cosas bastante sencillas. Cuando llegué a casa, hice 2 copias de seguridad de todo. Una en una memoria USB, otra en una carpeta en la nube con una contraseña que nunca había usado antes. Imprimí el informe del incidente y lo deslicé en la misma carpeta que los papeles de mi hipoteca. Propiedad conoce a protección. Para el mediodía, mi teléfono estaba explotando. Mamá llamó primero. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?, exigió. Intentó entrar a mi casa a las 2 de la mañana, dije. Yo no hice nada. No tenías que llamar a la policía, espetó mamá. Tenía un destornillador en mi cerradura, respondí. ¿Qué se suponía que hiciera exactamente? La familia maneja las cosas en privado, dijo. ¿Privado significa fingir que no sucedió?, pregunté. No respondió. Papá llamó 1 hora después. Cometió un error, dijo. No arruines su vida por esto. Estaba dormida en mi propia casa, dije. No voy a disculparme por protegerla. Murmuró algo sobre que yo era fría. Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Llegaron mensajes de texto de parientes que no me habían preguntado cómo estaba en años. No fue su intención. Retira los cargos. Tiene un bebé. Los ignoré a todos. 2 días después, encontré algo más. Los registros judiciales son públicos si sabes dónde buscar. Natalie tenía un pequeño cargo de fraude de 5 años antes. Sentencia diferida, libertad condicional, multa pagada. Nada dramático, pero tampoco nada. Esta vez, la jueza no tuvo mucha paciencia. Se declaró culpable. Recibió una sentencia corta, 3 meses, un antecedente permanente. Mark me envió un mensaje de texto mientras ella estaba dentro. Un mensaje largo. Estrés, facturas, guardería, la vida llegando demasiado rápido. Solo intentaba mantener un techo sobre la cabeza de nuestros hijos, escribió. Lo leí 2 veces. Lo guardé. No respondí. Sus finanzas se desmoronaron rápidamente después de eso. Penalización del contrato de arrendamiento, alquiler a corto plazo a una tarifa más alta, Mark cargando con todo con un salario de profesor mientras Natalie no podía encontrar trabajo con antecedentes. 3 meses después, mamá me dijo que se habían mudado con ella y papá. Eso es entre ustedes y ellos, dije. No le gustó esa respuesta. Un mes después de que Natalie saliera, papá pasó por mi apartamento para dejar correo que había llegado a su casa por error. Parecía más viejo, cansado. Tu hermana lo está pasando mal, dijo en voz baja. Ella tomó sus decisiones, respondí. Dice que la odias. No la odio, dije. Simplemente estoy harta de ser la persona en la que todos se apoyan mientras me llaman egoísta. No discutió, solo asintió, me entregó el correo y se fue. La vida volvió a la normalidad más rápido de lo que esperaba. Trabajo, gimnasio,
Arreglar la ventana atascada que había ignorado durante años, pintar la pared del pasillo correctamente esta vez, silencio. Más tarde, mamá me dijo que Natalie quería aclarar las cosas. Acepté reunirme con una condición. Mi casa está fuera de discusión, dije. Sin debates, sin sorpresas. Mamá estuvo de acuerdo. Aún no lo sabía, pero esa conversación sería la última ilusión en caer. La reunión se fijó para el sábado por la tarde en casa de mis padres. Terreno neutral, dijo mamá, como si esa frase por sí sola pudiera rebobinar todo lo que había sucedido. Natalie ya estaba allí cuando llegué, sentada en la mesa de la cocina con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, la barbilla levantada de esa manera familiar que usaba cada vez que se sentía acorralada pero se negaba a demostrarlo. Mark estaba sentado a su lado, con los hombros caídos, los ojos fijos en la veta de la madera como si intentara desaparecer en ella. Tomé la silla frente a ellos. Muy bien, dije. Querían hablar. Natalie no perdió el tiempo. No tenías que llamar a la policía, dijo de inmediato, con voz aguda. La familia no se hace eso. La miré, realmente la miré, y sentí que algo encajaba en su lugar. Intentaste entrar a mi casa a las 2:30 de la mañana, dije. Eso no fue una conversación familiar. Eso fue un crimen. Estaba desesperada, espetó. No querías escuchar. No nos dejaste otra opción. Había una opción, dije. Simplemente no te gustó. Ella puso los ojos en blanco. ¿Tienes idea de lo difícil que es con un bebé y las facturas? Necesitábamos ayuda. Querían una casa gratis, respondí con calma. Mark se estremeció. Natalie me fulminó con la mirada. Merecíamos ayuda, dijo. Tú no tienes hijos. No entiendes lo que es ver cómo se desperdicia el espacio mientras te ahogas. Las palabras golpearon, pero no calaron de la manera en que solían hacerlo. Espacio por el que trabajé, dije. Espacio por el que pagué mientras tú lo llamabas pequeño y te reías de él hace años. Eso era diferente, replicó ella. Te estás aferrando a cosas viejas. No, dije, me estoy aferrando a la realidad. Se inclinó hacia adelante. Arruinaste mis antecedentes. Arruinaste mi vida. No levanté la voz. No lo necesitaba. Tú cogiste el destornillador, dije. Tú te presentaste en mi puerta. Tú tomaste esa decisión, no yo. El silencio llenó la cocina, denso e incómodo. Mark finalmente habló, con voz baja. Ella solo quiere decir que no tenía que llegar tan lejos. Llegó exactamente tan lejos como ella lo empujó, dije. No voy a cargar con eso por ella. Las manos de Natalie se cerraron en puños sobre la mesa. Un día, dijo, con los ojos afilados, necesitarás ayuda. No esperes que estemos allí. Me puse de pie. Bien, dije. De esa manera, todo está claro. Ella parpadeó como si no hubiera esperado esa respuesta. Espero que resuelvan sus cosas, añadí. Pero mi casa está fuera de los límites para siempre. Sin debates, sin aparecer, sin sorpresas. Luego salí. Mamá intentó unas cuantas veces más después de eso volver a unir a todos. Cenas familiares, festividades, conversaciones neutrales. Le dije lo mismo cada vez. Si mi casa surge en la conversación, aunque sea una vez, me voy. Con el tiempo, dejó de preguntar. La vida se volvió tranquila. No solitaria, tranquila. Me instalé en una rutina que se sintió mía por primera vez. Trabajo por las mañanas, gimnasio por las tardes, fines de semana dedicados a arreglar las cosas que había pospuesto durante años. Reemplacé la ventana atascada, pinté la pared del pasillo correctamente en lugar de parchearla, compré plantas baratas para el alféizar de la ventana y de alguna manera las mantuve vivas. Mejoré mi silla de escritorio, monté un estante de verdad en el armario de la oficina en lugar de apilar cajas, me deshice del viejo sofá al que me había aferrado por costumbre y compré uno que no se hundía en el medio. Pequeñas cosas, cosas ordinarias. A través del grapevine familiar, me enteré de que Natalie consiguió un trabajo a tiempo parcial en una guardería.
Mark tomó horas extras de tutoría. Finalmente encontraron un pequeño y viejo alquiler más lejos de la ciudad, más barato. Suyo. No me puse en contacto. No por ira, por finalidad. Un año después, mi apartamento se veía mejor que nunca. Pintura fresca en cada pared, cerraduras nuevas en ambas puertas, la tabla del suelo que crujía cerca de la habitación finalmente arreglada después de años de prometerme que lo haría. A veces llegaba a casa después del trabajo, echaba el cerrojo y me quedaba allí de pie por un segundo, escuchando el silencio. Sin visita sorpresa, sin viajes de culpa, sin llamadas telefónicas diciéndome que era egoísta. El silencio no estaba vacío. Era constante. Me sentaba en mi sofá con la televisión apagada, las plantas recibiendo la luz de la tarde, y sentía el peso del último año finalmente levantarse de mis hombros. No victoria, no venganza, solo límites que se quedaron donde los puse. Y paz. Paz real dentro de un hogar que era mío en todos los sentidos que importaban.